La semana pasada trabajamos carbohidratos y lípidos. Carbohidratos y lípidos, ¿ah? Una pregunta. Díganme, ¿cuál es la estructura química de un carbohidrato? Químicamente, ¿de qué está hecho un carbohidrato? No me digan elementos, ¿ah? Porque no te estoy pidiendo los elementos químicos. Te estoy pidiendo la estructura química. Un carbohidrato está hecho de carbono, hidrógeno y oxígeno, lo acepto. Pero químicamente, ¿de qué está hecho un carbohidrato? No, no es cho. Químicamente, ¿de qué está hecho un carbohidrato? Y lo hicimos, ¿ah? A ver, ¿quién lo recuerda? Ah, muy bien, Patricia. Alcohol. ¿Unido a quién? ¿Alcohol unido a quién? No, alcohol y ácido graso es lípido. ¿Con carbono? Lo tienes en la diapositiva. Mira, te lo voy a demostrar. Lo tienes en la diapositiva. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Estructuralmente son polialcoholes unidos a un radical aldehído o a un radical cetona. Y yo me acuerdo que me demoré explicando esto. Les enseñé que era el alcohol, que está unido a un radical aldehído y que lo llamamos aldosa, y tienen un alcohol unido a un radical cetona y se llama cetosa. Ahí lo tienen. Y está en la diapositiva y lo explicamos en clase. Ahí está uno. Pregunto, ¿por qué son importantes los carbohidratos? ¿Por qué son importantes los carbohidratos? ¿Quién me ayuda? Dan Importancia de los carbohidratos. Dan energía. Ah, muy bien, por lo menos eso lo recuerdan. Los carbohidratos te dan energía, excelente, te dan energía. Muy bien. ¿Tú puedes almacenar carbohidratos en tu cuerpo? Sí. Sí. ¿Dónde? Sí, como grasa Los también. músculos y tu... En los músculos. En los músculos y en... ¿El hígado? No. Muy bien. Músculo e hígado. No grasa. Los carbohidratos no son grasa. Se almacenan en el músculo y en el hígado como carbohidratos. Y también forman estructuras como las paredes celulares. Punto. ¿De acuerdo? Ahí tienen los datos más importantes. Pregunto, ¿cómo clasificamos actualmente a los carbohidratos? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo los clasificamos actualmente a los carbohidratos? Aquí está. Monosacárido. Esta es la clave. Antiguamente se clasificaba así: monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos eran aldosas o cetosas y de acuerdo al número de átomos de carbono, triosa, tetrosa, pentosa, hexosa. Actualmente los clasificamos así. A los monosacáridos los llamamos osas y a la cadena de osas lo llamamos óxidos. Si están formados solo de carbohidratos, llámalo holócidos. Si están formados por carbohidratos y otra molécula, se les llama heterócidos. Y ahí tienen la diferencia. Eso lo hicimos y lo trabajamos en clase con ustedes. ¿Ya? Ahí están los monosacáridos, lo conversamos, la fórmula de Fischer, la fórmula de Howard, ¿de acuerdo? La fórmula lineal, los enlaces, el enlace alfa, el enlace beta glucosídico, ¿de acuerdo? Y las funciones de los principales carbohidratos. Se acabó. Eso fue carbohidratos, que ya tenían que haberle dado una leída, un repaso. Lípidos. Díganme cuál es la estructura química de un lípido. ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es la estructura química de un lípido? Delante lo estaban diciendo. Estructura química de un lípido. Exacto, alcohol y ácido graso, suficiente. Dime cómo se llama el enlace que forma un lípido. El enlace es éster, muy bien. Fosfodiéster. Sin H, Lisbeth, sin H, es éster sin H. ¿De acuerdo? Éster, no. No, es éster. Fosfodiéster es el que vamos a aprender hoy día. El enlace éster, ¿estamos de acuerdo? Es el que forma a los lípidos, la unión del ácido graso con el alcohol. Es el enlace éster, se acabó el asunto. Una pregunta también. ¿Por qué es importante los lípidos? Para reserva de energía, Reserva de energía, ¿dónde? ¿Dónde los tenemos como reserva de energía? Tejido adiposo, muy bien, formando parte del tejido adiposo. Ahí guardamos grasa. El hígado no guarda grasa, no debería guardar grasa. ¿De acuerdo? Por eso cuando un hígado empieza a guardar grasa, se convierte en un hígado graso y empieza a morir. Porque el hígado no debe guardar grasa. El único que guarda grasa es el tejido adiposo.
pozo. Sigamos. Díganme, aparte de que los lípidos son importantes como reserva energética, ¿para qué más lo necesitamos? Transporte y absorción de vitaminas. Absorción de vitaminas. ¿Qué vitaminas? A, D, E y K. Exacto, las 4 vitaminas liposolubles, vitaminas que se disuelven en grasa para ser absorbidas. Punto. Muy bien, otro dato. También dijeron por ahí termoaislante y electroaislante. Termoaislante y electroaislante, ¿de acuerdo? Evitan la pérdida de calor y ayudan a conducir la corriente eléctrica dentro de nuestro cuerpo. Esa corriente eléctrica nosotros la llamamos básicamente impulso nervioso, producido por el sistema nervioso. Muy bien. ¿En cuántos grupos clasifico? Estructural también. Muy bien estructural, Miguel Ángel, porque forma parte de las membranas celulares y algunas hormonas. Una pregunta. ¿En cuántos grupos puedo clasificar a los lípidos? En 2. Grupos. En 2. ¿Cuáles son? Saponificables. Y los no Muy bien. Lo dijeron. Saponificables e insaponificables. ¿Qué significa saponificable? Que posee ácido graso. ¿Poseen ácidos grasos? Ya, y si posee ácidos grasos, ¿qué va a formar? Jabones. Jabones, muy bien. Forman jabones, excelente. Y los insaponificables no tienen ácidos grasos y no forman jabones. Ahora sí. Entonces, ahí tienes el dato. Saponificables forman jabones porque tienen ácidos grasos. Insaponificables no forman jabones porque no tienen ácidos grasos. Ya tienen un dato. Ya tienen el dato por lo menos. Ya más o menos se están dando cuenta de a qué voy o hacia dónde voy. Cuando ustedes quieran repasar, por ejemplo, esta parte es grande. No lo discuto. Es una parte de química grande que trae un montón de datos acerca de cómo está estructurado y todo lo demás. Pero lo importante acá es que ustedes aprendan a hacer resúmenes. Eso es lo importante. Por ejemplo, cuando trabaje con carbohidratos, coloca carbohidratos. ¿Qué vas a colocar ahí? Moléculas ternarias, su fórmula, ¿de acuerdo? Formados por alcohol más radical aldehído o alcohol radical cetona. Su función la enumeras nada más, estructural, energética, y de ahí te vas a la clasificación. En la clasificación colocas osas, monosacáridos, 2 flechas, aldosas, cetosas, por número de átomos de carbono, triosa, tetrosa, pentosa, hexosa. Y de ahí te vas acordando de alguno de los ejemplos más importantes. Luego te vas a los óxidos. Primero vas a tener a los disacáridos, luego a los oligosacáridos, luego a los polisacáridos y al final a los heteróxidos, que son carbohidratos unidos a proteínas o a lípidos, que hacen la diferencia. ¿Se acabó? Mira, ya armaste un resumen. Sobre ese resumen empieza a preguntarte qué te acuerdas. Y así poco a poco vas a aprender. Los lípidos hacen lo mismo. Lípidos, moléculas ternarias, formadas por alcohol y ácido graso, enlace éster. ¿Cuántos tipos de alcohol? ¿Cuántos tipos de ácido graso? Clasificación, saponificables, lípido simple, lípido conjugado. Dentro de los simples, los glicéridos y las ceras. Dentro de los lípidos conjugados, glucolípidos, fosfolípidos y lipoproteínas. Y al final, insaponificables, lípidos derivados, no tienen ácido graso. Los esteroides con ciclopentano peridrofenantreno, los terpenos con ¿cómo se llama? La molécula que forma parte de su estructura, el isopreno, y los eicosanoides que van a tener moléculas con 20 átomos de carbono. Armaste tu resumen. Sobre ese resumen puedes irte preguntando y vas a ver cómo poquito a poco lo vas recordando. Eso es lo que tienes que hacer. No solamente sentarte a leer y tratar de aprendértelo de memoria, porque así no lo vas a aprender nunca. Escucha lo que te digo, escucha lo que estoy explicando y vas a ver que vas a ir entendiendo poquito a poco. Yo sé que para algunos es nuevo, para muchos es nuevo estas cosas, pero cuando lo escuchan y lo empiezan a entender, van a ir agarrándole el gusto. Y como te digo, haz el resumen que te acabo de explicar y vas a ver cómo solito vas a empezar a trabajar con eso. Solito. Y te vas a empezar a recordar las cosas de una manera más sencilla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? Ya les di los puntos. Hemos perdido algunos minutos, pero vamos a darle, porque si no, no vamos a llegar. De verdad que ahorita tenemos que hacer proteínas, ácidos nucleicos y tratar de empezar virus para ver cómo nos va. Pero, como te digo, no puedo correr por lo mismo que ustedes están diciendo. Es mucho y no entiendo.
Y si corro es peor todavía, porque si lo hago rápido, se van a quedar en el aire y terminan perdidos en el espacio. Entonces hay que ir con paciencia. Y si tienen que interrumpirme, me interrumpen, porque yo les voy a escuchar y les voy a responder. Si no veo la pregunta, te voy a decir que me la repites. Bien. Empezamos proteínas. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son moléculas cuaternarias. Moléculas cuaternarias. O sea, están formadas por 4 elementos. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estos forman los aminoácidos. La unidad estructural de una proteína es un aminoácido. La proteína es la molécula orgánica más abundante de nuestro cuerpo o de la célula. Porque dicen que si tú tienes el peso seco de la célula, o sea, a la célula la deshidratas, le quitas el agua y la pesas, la mitad de ese peso, o sea, el 50% del peso seco de la célula es proteína. Con eso te está diciendo que si el 50% del peso seco de la célula es proteína, el otro 50% debe ser carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y sales, que es lo único que vamos a encontrar aparte, porque el agua ya se fue, los gases no están, y los ácidos y álcalis, que pueden ser moléculas que también están asociadas. Punto. Las proteínas son el depósito de nitrógeno, porque tienen nitrógeno en su estructura. Las proteínas, muchas, son específicas para cada individuo, porque las proteínas se forman del ADN. El ADN da origen al ARN y el ARN da origen a una proteína. Entonces, esa es la clave. De todas maneras, las proteínas se forman a partir de nuestro ADN y algo de nuestro ADN va a identificar a la proteína que la hace especial. ¿En qué sentido la hace especial? Que la hace diferente. Por ejemplo, hay algunas proteínas que tú tienes que tu hermano no tiene, que tu papá no tiene, que tu mamá no tiene. Y eso es lo que te hace diferente, pues entiendes. Eso es lo que te hace en cierto modo diferente. Entonces, esas son las proteínas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Por ahí empezamos con las proteínas. Punto. Muy bien. Aquí está un esquema que te va a ayudar. Las proteínas están codificadas en el ADN. El ADN está dentro del núcleo. El núcleo, de acuerdo, da origen al ARN y el ARN sale al citoplasma. En el citoplasma este ARN va a ser traducido y va a dar origen a cualquier tipo de proteína. Mira, cualquier cantidad. Por eso dicen que las proteínas son las moléculas más abundantes. Pues mira todo lo que forman. Forman proteínas estructurales de reserva, transporte, hormonal, enzimática, de defensa, reguladoras. Muy bien. Acá tienes la clasificación de las proteínas de acuerdo a su función. Clasificación de las proteínas de acuerdo a su función. Mira, proteínas de reserva. Las encontramos en los alimentos y estos alimentos nos sirven a nosotros para obtener proteínas y aminoácidos útiles para nosotros. Tenemos la caseína que está en la leche, la albúmina que está en el huevo y la gliadina que está en el trigo. ¿De acuerdo? Proteínas estructurales que forman parte de la membrana celular y que forman parte de los tejidos, como el colágeno y la elastina, que forman parte del tejido conectivo. Proteínas enzimáticas, las enzimas que nosotros tenemos a nivel de todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el intestino. Son enzimas que van a ayudar a degradar a las moléculas para que nosotros podamos utilizarlas como nutrientes. Homeostáticas, proteínas reguladoras, que van a controlar el movimiento de agua y el movimiento de sales que nosotros tenemos en el cuerpo. ¿De acuerdo? A eso nosotros lo llamamos proteínas homeostáticas, que regulan las cantidades de agua que nosotros tenemos. Proteínas de transporte, como por ejemplo la hemoglobina, que transporta gases, y la albúmina, que transporta lípidos. Proteínas para el movimiento, como la actina y la miosina, que están localizadas en el músculo. Proteínas hormonales, como la insulina, que regula los niveles de glucosa en la sangre. Y proteínas inmunológicas, como los anticuerpos, que van a regular o que van a evitar las infecciones. Cuando tú tienes una molécula o una célula extraña en tu cuerpo, el linfocito B lo reconoce y genera una molécula llamada anticuerpo. El anticuerpo se pega a esta estructura y viene el macrófago y se lo come, destruyendo a la molécula. Punto, se acabó. Ahora, las proteínas están hechas de aminoácidos. Aminoácidos, ¿de acuerdo? Los aminoácidos son moléculas que van a estar formadas por un carbono alfa. Si ustedes tienen un breve conocimiento de química, el carbono alfa es aquel carbono que tiene sus 4 valencias unidos a 4 grupos diferentes. 4 cargas o 4 valencias unidas a 4 grupos diferentes.
En este caso estás viendo que el aminoácido tiene por un lado el grupo amino y por el otro lado el grupo carboxilo, llamado también grupo ácido. Entonces, en la misma molécula está el grupo amino y el grupo ácido, y de ahí viene el nombre de aminoácido. La otra carga está unida a un hidrógeno y la otra carga está unida a un grupo R o cadena lateral. Te digo, la cadena R o lateral es la que hace diferente un aminoácido de otro aminoácido. La cadena R hace la diferencia entre los aminoácidos, hace la gran diferencia entre los aminoácidos, ¿de acuerdo? Bien, antes de pasar a esto, te voy a decir algo. Los aminoácidos son anfóteros. ¿Por qué son anfóteros? Porque tienen un doble comportamiento. ¿Y por qué tienen doble comportamiento? Porque por un lado actúan como una base, o sea, como un álcali, y por el otro lado actúan como un ácido, como base y como ácido. El grupo amino actúa como base o álcali, y el grupo ácido actúa como ácido. Entonces, por un lado actúa como ácido y por el otro lado actúa como base. Eso nos hace recordar a un buffer. ¿Te acuerdas? El buffer es una sustancia que tiene doble función. Actúa como ácido y como base, evitando los cambios bruscos del pH. Evitando los cambios bruscos del pH. Eso es el buffer. ¿Estamos de acuerdo? Y el aminoácido también actúa como buffer. Ahora, si el aminoácido forma parte de una proteína, entonces las proteínas también son buffers. Sí, las proteínas también son buffers. Entonces, ¿te acuerdas cuando hablamos de los buffers y te dije de los buffers extracelulares, los que regulan el pH de la sangre? Ya, el que regula el pH de la sangre es el ácido carbónico bicarbonato y también las proteínas del plasma, porque las proteínas son buffers. Entonces, ahora ya tienes la relación. Punto. Ahora, yo te dije, el grupo R es lo que hace diferente un aminoácido de otro. El grupo R hace la diferencia entre un aminoácido y otro aminoácido. De acuerdo al grupo R, yo voy a tener 4 grupos de aminoácidos. De acuerdo al grupo R, yo voy a tener 4 grupos de aminoácidos. ¿De acuerdo? Voy a tener a los aminoácidos apolares que no tienen cargas, a los aminoácidos polares no ionizables o polares neutros, a los aminoácidos polares ácidos y a los aminoácidos polares básicos. Son 4 tipos de aminoácidos, ¿de acuerdo? La lista la tienes hacia el lado derecho, pero a mí me conviene que veas esto. Mire este cuadro. Aquí están los 20 aminoácidos que forman parte de nuestras proteínas. Son 20 aminoácidos que van a formar parte de nuestras proteínas, ¿de acuerdo? 20. No necesitas aprendértelos todos, ¿sabes? Porque ya te vi la cara, porque aunque no te vea la cara, estoy viendo los signos que me estás mandando, ya vi que te estás desesperando. No necesariamente tienes que aprenderte los 20. Te cuento. Tienes que entender nada más. Mira lo que está en negrito. Si ves lo que está en negrito, tienes el grupo amino, el carbono, el hidrógeno y el grupo ácido. ¿Estás viendo? El grupo amino, el carbono, el hidrógeno y el grupo ácido. Ya. ¿Te das cuenta que todos los que están en negrito, todos son iguales? ¿Te das cuenta? Todos son iguales. Ya. Ahora mira lo que está de azul. ¿Estás viendo lo que está de azul? Ya. Eso de azul es el grupo R. Ese es el grupo R. ¿Y te das cuenta que todos son diferentes? Entonces, esa es la particularidad. El grupo R hace la diferencia entre un aminoácido y otro aminoácido. El carbono, el grupo amino, el grupo ácido y el hidrógeno son lo mismo, pero el grupo R lo hace la diferencia. Y por eso es que tienes 4 grupos. Por eso es que tienes 4 grupos. Los que están dentro del recuadro anaranjado son los aminoácidos apolares. Ahí tienes a la alanina, tienes a la valina, leucina, isoleucina, prolina, metionina, fenilalanina y triptófano. Los que están dentro del recuadro verde son los aminoácidos polares no ionizables. Tienes a la glicina, a la serina, a la treonina, a la cisteína, asparagina, glutamina y tirosina. Los que están dentro del recuadro fucsia, tienes a los aminoácidos polares ácidos, los llamas ácido aspartico y ácido glutámico. Y los que están dentro del recuadro turquesa, los aminoácidos polares básicos, que son
la lisina, arginina e histidina. Entonces, esa es la diferencia, el grupo R, y por eso generas 4 grupos diferentes. Ahora, escúchame bien lo que te voy a decir. Dime tú, de los 20 aminoácidos, ¿cuál es el que tiene el grupo R más simple? Es el aminoácido más simple. El que tiene el grupo R más simple. ¿Quién me ayuda? Alanina. Mira bien, mira bien. ¿Seguro que es la alanina? Glicina, excelente. Mira la glicina. La glicina tiene un solo hidrógeno. Solo hidrógeno. Tiene un hidrógeno. Tiene un solo hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la glicina. Es el aminoácido más simple. El aminoácido más simple. Ahora, hay aminoácidos que tienen azufre. Aminoácidos que tienen azufre, o sea, una S en su molécula. Díganme cuáles son los aminoácidos azufrados, aminoácidos que tienen azufre. ¿Quién me ayuda? Metionina. Metionina y que tengan azufre. Cisteína. Cisteína, suficiente. Ya tienes los dos. Mira, y tú los has descubierto, yo no te los he dicho, tú los has visto. Por lo tanto, te vas a recordar, lo vas a recordar. Si alguna vez te preguntan cuál es el aminoácido que tiene el grupo R más simple, es la glicina, porque tiene un solo hidrógeno. Y si te preguntan cuáles son los aminoácidos que tienen azufre, cisteína y metionina, porque lo acabas de ver y su grupo R tiene azufre. Ahora, ¿tú sabes qué es un anillo aromático o un anillo bencénico? Un benceno. ¿Saben qué es eso? ¿Lo han visto alguna vez en química o nunca lo han visto? Ya, es un anillo que tiene 6 caras, o sea, es un hexágono y en cada ángulo tiene un carbono. Pregunto, ¿cuántos aminoácidos tienen anillos aromáticos? 3. ¿Cuáles son? Pentalamina, Fenilalanina, Tirosina. La tirosina. tirosina y tirosina. Triptófano. triptófano, ¿de acuerdo? Fenilalanina, tirosina y triptófano. ¿Viste? Esos son los más representativos. Los demás, ¿cuáles son los dos únicos ácidos? Su nombre lo dice, ácido aspartico y ácido glutámico, que ya es fácil de recordar. Y así poco a poco te vas a ir recordando de algunos. Por ejemplo, algunos vieron a la alanina. La alanina tiene un solo grupo metil, ¿de acuerdo? Metil. En su estructura, mira, el grupo R es un grupo metil, CH3. Entonces, como que ya vas recordando las estructuras y poco a poco vas recordando los aminoácidos. Esa es la clasificación de los aminoácidos considerando su grupo R. Clasificación de los aminoácidos considerando su grupo R. ¿Estamos? Pero hay otra forma de clasificar a los aminoácidos, muchachos. La otra forma es de acuerdo a su importancia nutricional. De acuerdo a la importancia nutricional, los aminoácidos se van a subdividir en dos grandes grupos. Los aminoácidos esenciales y los aminoácidos sintetizados por el humano. Los esenciales son los que deben entrar con la dieta diaria, o sea, son los que debes comer todos los días, porque si no comes vas a tener problemas. En cambio, los otros, sintetizados por el humano, no va a haber problemas, porque tu cuerpo los produce todos los días de manera constante. Los aminoácidos esenciales que están allí son la fenilalanina, la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la treonina, el triptofano, la valina, la arginina y la histidina. Son 10 que deben entrar con la dieta diaria. Pregunto, ¿tú comes proteínas todos los días? ¿Tu mamá te da proteínas en tu almuerzo todos los días? ¿Sí o no? ¿Quién me lo dice? ¿O son pobres muchachos desnutridos que no comen proteínas? Sí comen proteínas, muchachos. Aunque digan que no algunos, sí comen proteínas. La mamá está preocupada de darles siempre algún tipo de proteína. Ella de repente no lo ha estudiado, no lo sabe, pero sabe que por necesidad tú necesitas proteínas en tu dieta. En tu dieta diaria tiene que haber todos los días algo de carne. Cualquier tipo de carne, de res, de chancho, de pollo, de pescado, ¿de qué te digo más? De conejo, de cuy, de venado, de mono incluso, porque hay zonas del Perú que comen esas características. Y es carne y es proteína, ¿ya?
Pero ¿qué pasa cuando no hay proteínas? O sea, cuando no hay carnes. ¿Qué te pueden dar en vez de las carnes? Gato. Sí hay gente que come gato, no lo voy a negar. Huevo, muy bien, Edward. Te dan huevo, ¿de acuerdo? Muy bien, le dan huevo, muy bien. Y si no hay huevo, torreja. Ay, Dios mío. Si no hay huevo, queso, muy bien. ¿El queso de dónde viene? De la vaca. Ay, Dios mío. ¿De dónde? De la leche de la vaca. Te va a pegar, vas a ver. Viene de la leche, ¿de acuerdo? La leche y sus derivados, como el queso, como el yogur, como la mantequilla, que es la mantequilla natural de la leche, que también trae proteínas, que también la debemos consumir. ¿Estamos? Y si no hay ni queso, ni leche, ni mantequilla, ni yogur, ni huevo, ni carnes, ¿qué puedes comer que tenga proteínas? ¿Hongos? Los hongos no son una fuente de proteínas. No son una fuente de proteínas. Las cereales Pescado. tampoco. No, pues es que cuando decimos carnes está incluido el pescado ahí. Proteína vegetal. Ya, pero por eso te digo entonces, ¿qué vegetales consumes que tengan proteínas? Menestras, ¿qué Por menestras? ejemplo, lentejas. Exacto, las Lentejas. lentejas, la soya, el frijol de soya. La lenteja y los frijoles tienen un Cereales. alto contenido. Cereales no. Los cereales no tienen proteínas. Los cereales lo único que tienen es fibra y carbohidratos. No tienen proteínas. Es mentira que tengan garbanzo? proteínas. ¿Perdón? El garbanzo tiene almidón, pero no tiene muchas proteínas. Te doy el dato. La Los que avena tienen también. más proteínas, son las lentejas y cualquier tipo de frijoles. Los frijoles sí lo tienen, ¿de acuerdo? La maca sí, porque la maca es una raíz. La Profe, la maca avena sí, también tiene pero proteína. ¿la qué? La avena. La avena tiene básicamente solamente carbohidratos. Que le hayan adicionado proteínas es otra cosa, pero no tiene proteínas. La avena no tiene proteínas. Mentira, quien te engañó, la avena de manera natural, la quinoa sí, muy bien, la quinoa sí, pero la avena no la tiene. La avena le das proteínas cuando la mezclas con la leche. Entonces tú tomas la avena con leche y estás tomando carbohidratos y proteínas en tu dieta. Eso sí, ¿de acuerdo? Pero la avena por sí sola no, porque la avena es un grano y tiene almidón y fibra, nada más. La que sí tiene en grandes cantidades es la lenteja y los frijoles. Incluso el frijol de soya se utiliza para hacer carne de soya. Eso ya lo entiendo. Ya, sigamos. No estamos hablando de sangre de pollo. Claro, la sangre de pollo, claro que tiene. La sangrecita tiene una gran cantidad de proteínas y hierro que te ayuda a levantar la hemoglobina cuando estás anémico. Sí, rico, la sangrecita con su cebollita china, con su, ¿cómo se llama? Y su hierbabuena, su ajicito y bien aderezado, con su pancito y su camote frito al costado. Muéranse de hambre, ya son 12:30, se mueren de hambre, los voy a desmayar de hambre, porque no estudian, ahí está, porque no estudian. ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos. Escucha, mira lo que viene ahora. Mira lo que viene ahora, te vas a caer de espaldas, Mira, ¿qué pasa si tú no comes proteínas? Te vas a convertir en esto. Esto se llama procesos de desnutrición por falta de proteínas. El kwashiorkor es una alteración que sí se da por falta de proteínas, en niños menores de 5 años. Niños menores de 5 años, ¿de acuerdo? Estos niños no comen proteínas porque viven en lugares muy pobres, la mamá es muy pobre y no le da proteínas. Lo más barato que le puede dar son carbohidratos, harinas, papa, avena, ¿de acuerdo? Pero no hay proteínas por ningún lado. Entonces, estos niños van a tener un déficit en su desarrollo y a eso se llama desnutrición. Son niños que los vas a ver hinchaditos. Tú los ves hinchaditos porque la enfermedad les causa edema, son hinchados. Tienen muy poca masa muscular, el cabello es muy delgado y pálido, tirando a rojizo, ¿de acuerdo? Tienen un hígado graso, ¿de acuerdo? Tienen el hígado inflamado, tienen lesiones cutáneas como dermatitis. Si tú les haces un análisis de sangre, no vas a encontrar potasio ni proteínas, porque no tiene proteínas en la sangre, definitivamente. Estos niños tienen un comportamiento asténico. ¿Qué significa eso? Que andan tirados todo el día, como muchos de ustedes andan dormidos, echados en su cama sin levantarse. Eso se llama astenia, falta de fuerza muscular. No tienen capacidad de moverse, ¿de acuerdo? Si tú le das un tratamiento con proteínas, este niño se recupera.
porque básicamente la deficiencia es por falta de proteínas. Tú le das proteínas y el niño empieza a recuperarse tranquilamente y puede volver a vivir normal. Tú ves a un niño de 5 años, ¿de acuerdo? Y parece que tuviera 2 o 3 años. Es chiquito y no ha desarrollado adecuadamente. Y lógico, el coeficiente intelectual también. El marasmo, en cambio, es un proceso de desnutrición completo. ¿Por qué desnutrición completa? Porque hay una secuencia. Este niño o esta persona, el marasmo se da desde el año y medio hacia adelante. Desde el año y medio hacia adelante. Marasmo, tú lo vas a ver, por ejemplo, en niños, jóvenes, a niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Toda esa gama de personas. Escúchame. El marasmo se da como consecuencia de que la persona no come. Si la persona no come, el cuerpo utiliza las grasas para generar energía. Pero cuando ya no hay grasas, echa mano de las proteínas y empieza a destruir todas las proteínas que tú tienes acumuladas en el músculo y empiezas a perder masa muscular. La persona va a tener la piel muy delgada porque casi no tiene grasas y la piel está pegada a los huesos. Tú ves a una persona cadavérica, con la cara totalmente cadavérica, tú ves los huesos de las manos, de las piernas, de los brazos, totalmente esquelético. Eso es un marasmo, ¿de acuerdo? Y esto se debe a que la persona no come. Esa es la clave, no come. Por ejemplo, ¿dónde vemos esto? En una bulímica o en un anoréxico. ¿O dónde vemos esto? Lo vemos en personas alcohólicas o personas drogadictas que no comen por utilizar la droga, ¿de acuerdo? África porque no come, porque no tiene plata, no porque no quiera comer, ¿de acuerdo? Ahora, lo vemos también en personas que tengan problemas de cáncer, cáncer de estómago o cáncer de intestino, que por más que coman no pueden absorber los nutrientes. Y se ven así, como los estás viendo ahí, totalmente cadavéricos. No, estas personas pues lógicamente andan cansadas, postradas en su casa, no pueden salir, no tienen fuerzas, lógicamente. ¿Cómo van a poder caminar si ni músculos tienen? Sus músculos están, hay músculos, pero están totalmente reducidos a la mínima expresión, sin nada de, básicamente, sin nada de masa proteica dentro de su estructura. ¿Se pueden recuperar? Sí, sí se recuperan, ¿de acuerdo? Darles de comer, hay que darles de comer nada más y esperar a que el cuerpo vaya metabolizando y almacenando sus reservas. Tú le das de comer normalmente, va a ir formando proteínas, va a ir formando grasas, va a ir almacenando carbohidratos y así poco a poco. ¿Pero pueden morir? Sí, sí mueren. Hay personas que mueren de marasmo porque ya no tienen nada más que destruir y terminan muertos, terminan muertos. Eso es un alcohólico, un drogadicto total, ¿de acuerdo? Mueren básicamente así. ¿Ya lo tienen? El marasmo también se ve en África, pero en personas africanas que tienen SIDA, ¿de acuerdo? Las personas africanas que tienen SIDA, ellas sí, tienen marasmo, ¿de acuerdo? No se sabe por qué, porque no tiene nada que ver el SIDA con el sistema digestivo y la producción de energía, pero se ha dado como uno de los síntomas, en este caso, que en las personas africanas con SIDA tienen marasmo. Entonces mueren totalmente así, flacos y delgados, cadavéricos totalmente, como si se hubieran chupado totalmente, ¿de acuerdo? África, las razas africanas. Punto, se acabó. Se acabó. Ya tenemos entonces, mira la importancia de los aminoácidos. Ahora, vamos. Para formar una proteína yo tengo que unir un aminoácido con otro aminoácido. Y la unión de un aminoácido con otro se hace a través de un enlace peptídico. El enlace peptídico se realiza, perdón, entre el grupo ácido y el grupo amino. ¿Estás viendo el grupo ácido que está hacia la izquierda? Es COOH. Y el grupo amino es NH2. El OH del ácido más el hidrógeno del grupo amino reaccionan y liberan una molécula de agua. El OH del ácido y el hidrógeno del grupo amino reaccionan y liberan una molécula de agua. Mira lo que queda del grupo ácido, CO, y mira lo que queda del grupo amino, NH. Estos dos se unen y forman el enlace peptídico. Ya tienes el enlace peptídico. ¿Te parece? Entonces, ahí tienes la estructura. El enlace peptídico es la reacción entre el grupo ácido y el grupo amino, liberando una molécula de agua. ¿De acuerdo? Liberando una molécula de agua. Se está uniendo el grupo ácido con el grupo amino, formando un enlace peptídico. Muy bien. La unión de dos aminoácidos forma el dipéptido. Pero a partir de ahí vamos a tener a los péptidos. Los péptidos van a ser oligopéptidos. Escúchame bien,
Un oligopéptido es el que tiene de 3 a 10 aminoácidos. De 3 a 10 aminoácidos. Un polipéptido es el que tiene de 11 a 99 aminoácidos. De 11 a 99. Y una proteína es la que tiene de 100 a más aminoácidos. O sea, una proteína puede tener 1000 aminoácidos, ¿sí? 1000 aminoácidos, 2000 aminoácidos, sí. Pueden ser proteínas muy grandes que tienen miles de aminoácidos en su estructura. Entonces, mira, dipéptido tiene 2. Oligopéptido de 3 a 10. Polipéptido de 11 a 99. Proteína de 100 a más. ¿Ya está? ¿Ya lo tienen? Se acabó, muchachos. Atacamos. Bien. Las proteínas se forman a partir de los ribosomas. Dentro de los ribosomas, el ARN mensajero es leído y los aminoácidos se empiezan a pegar formando las cadenas de aminoácidos. Muy bien. Entonces, la característica es esta. La característica es esta. Las proteínas van a tener 4 formas nativas o 4 niveles estructurales nativos. Esta estructura nativa identifica a la proteína y le da una función. Por ejemplo, la estructura primaria está formada por una cadena de aminoácidos. Cadena. Esta cadena tiene una secuencia de aminoácidos. Secuencia de aminoácidos, ¿de acuerdo? Y esa secuencia identifica a la proteína. La estructura primaria es una cadena lineal donde encontramos a los aminoácidos formando una cadena, una secuencia de aminoácidos. Y el único enlace que encontramos es el enlace peptídico. Por favor, en la estructura primaria es importante la secuencia. Si por alguna casualidad el orden de los aminoácidos se pierde, la proteína cambió. Eso se llama mutación. Es una proteína que ha mutado, que ha cambiado. A eso lo llamamos mutación. Porque, bueno, la mutación ha venido del ADN y se ha expresado como proteína. Pero entonces recuerden eso, por favor, ¿de acuerdo? Eso es básicamente la estructura primaria. Una cadena lineal de aminoácidos, ¿de acuerdo? Una cadena lineal de aminoácidos con enlaces peptídicos. Muy bien. La estructura secundaria es cuando la proteína ya tiene un tamaño un poco más largo, más grande, ¿de acuerdo? Esta estructura secundaria, ya los aminoácidos empiezan a interactuar entre sí y empiezan a aparecer un enlace llamado puente de hidrógeno. El enlace puente de hidrógeno, ¿de acuerdo? Permite que los aminoácidos se vayan uniendo y la proteína va tomando una forma tridimensional. Forma tridimensional. ¿Qué significa esto, muchachos? Que, por ejemplo, vamos a tener una proteína llamada alfa hélice. La proteína alfa hélice tiene la característica de parecer una espiral. Es una espiral. Como esos espirales de los cuadernos que ustedes tienen, los anillos espirales de sus cuadernos. Así es una proteína, en forma de espiral. O si no, tiene la forma de hoja plegada. ¿Qué significa hoja plegada? Como si tuvieras el papel doblado, como cuando haces abanicos de papel. ¿Entiendes? Abanicos de papel. Entonces, a eso se le llama hoja plegada. Y se mantiene por un solo enlace, puente de hidrógeno. El famoso enlace puente de hidrógeno. Sigamos. La estructura terciaria es una estructura globosa. Lo que pasa aquí es que la proteína ya tiene una forma de globo, una forma de ovillo, como si fuera un ovillo de lana. Esto es lo que quiero que recuerdes. La estructura terciaria es un ovillo de lana. Y para formar esta estructura, yo necesito 3 tipos de enlace. Necesito el puente de hidrógeno. Necesito el puente disulfuro. Y necesito cargas iónicas. Cuando tengo puentes de hidrógeno, los aminoácidos se unen. Si yo tengo a la cisteína frente a la metionina, se asocian los azufres formando el puente disulfuro. Puente disulfuro, ¿de acuerdo? O tengo un aminoácido con carga positiva y tengo un aminoácido con carga negativa, entonces cuando se asocian van a formar el puente disulfuro. Punto. Ese es un ovillo. Entonces ahora quiero llegar hasta aquí y escúchame. ¿Alguna vez debes haber ovillado lana? La lana, a veces la mamá compra la lana por kilos, entonces esta lana tienes que hacerle un ovillo. Entonces, ¿qué haces? Empiezas agarrando la hebra delgada. Esa hebra delgada es la estructura primaria. ¿De acuerdo? Ahí tienes la estructura primaria. Cuando esa hebra, tú la empiezas a enrollar sobre tus dedos o alrededor de tus dedos, estás formando como una espiral. Ahí tienes la estructura secundaria. Cuando lo sacas de tu dedo y empiezas a ovillar, a formar el ovillito, entonces ya te vas dando cuenta que estás formando una estructura redonda y esférica. Esa estructura redonda y esférica la voy a llamar estructura terciaria. Se acabó. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tengo la estructura terciaria. Ahora, cuando yo tengo 2, 3,
o más proteínas globulares y las uno estoy formando la estructura cuaternaria. 2, 3 o más estructuras y las uno voy a formar la estructura cuaternaria. ¿De acuerdo? Ahí tenemos a la estructura cuaternaria. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, son los 4 niveles estructurales. 4 niveles estructurales. Aquí lo tienes como resumen. Mira, estructura primaria es la secuencia de aminoácidos considerando el enlace peptídico. La estructura secundaria es la estructura llamada hélice u hoja plegada con solamente enlaces puentes de hidrógeno. La estructura terciaria es una proteína globular que contiene enlaces puentes de hidrógeno, contiene fuerzas electrostáticas, pero también vamos a considerar ahí los puentes disulfuro, azufre, azufre. Y la estructura cuaternaria es la unión de 2 o más subunidades que pueden ser iguales o diferentes y se mantienen unidas por unas fuerzas llamadas fuerzas no covalentes o fuerzas de Van der Waals. Punto, ya tienes ahí. Acá tienes a la proteína. Mira, ahí está la proteína. Primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿de acuerdo? Hay una palabra que quiero que entiendas a partir de ahora. ¿Qué significaría desnaturalización? En biología, cuando tú desmembras a la palabra, sacas la palabra des y naturalización. Des es quitar. Naturalización es naturaleza. O sea, le vamos a quitar su naturaleza a la proteína. En otras palabras, le vamos a romper su estructura nativa. Vamos a romper estas estructuras. Voy a romper los enlaces y las moléculas y las 2 proteínas que están formando la estructura cuaternaria se van a separar. Una vez que ya tengo a la proteína separada, voy a seguir aplicando calor, por ejemplo, o cambio el pH y se rompen los enlaces y la estructura terciaria, que era globosa, ahora empieza a abrirse porque está rompiendo sus enlaces. Se abre, se rompe y se convierte en una estructura secundaria. La estructura secundaria, yo le sigo aplicando calor o temperatura y empieza a romper los puentes de hidrógeno y se abre, convirtiéndose en una estructura primaria. La estructura primaria ya no la puedo desnaturalizar, ya no, porque eso solamente se rompe con enzimas digestivas. O sea, la desnaturalización es romper los enlaces y quitarle su forma nativa, su forma natural. Esto le quita también la función. Le quitas la forma nativa y le quitas la función. Quitas forma nativa y le quitas la función. Entonces, la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria es desnaturalizada, pero la estructura primaria no. La estructura primaria solamente se puede romper por digestión, solamente por procesos digestivos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Eso es desnaturalizar. Aquí lo tienes. En este caso, por ejemplo, están utilizando urea, pero yo puedo utilizar calor, cambios de pH o metales pesados y voy a producir la desnaturalización de la proteína. ¿De acuerdo? Y mira, la proteína se abre y pierde su función. Ahora, a las proteínas las puedo clasificar también por su forma, de acuerdo a su forma. Tengo proteínas fibrosas, como el colágeno, que forma parte del tejido conectivo, la queratina, que forma parte de tu piel, uñas y cabello, el fibrinógeno, que forma parte de la sangre y que va a dar origen al coágulo a través de la fibrina, y las proteínas musculares como la actina y la miosina, que van a formar parte de la contracción muscular. Punto. Aquí tienes a la queratina, que forma pelos, cuernos también en los animales, ¿de acuerdo? El colágeno, ¿bien? Y las proteínas globulares, que son proteínas redondas, son estas proteínas redondas, estas proteínas de estructura terciaria, como si fueran ovillos de lana. Tienes a las enzimas, que son importantes para el metabolismo, las hormonas proteicas como la insulina, que regulan los niveles de glucosa, los anticuerpos, que defienden contra las infecciones, y los microtúbulos que forman el citoesqueleto de la célula. Aquí tienes. Las histonas también son proteínas globulares que están asociadas al ADN, y las protaminas, que también están asociadas al ADN, pero las encontramos principalmente en células germinales. ¿Saben qué es una célula germinal? ¿Quién me puede decir qué es una célula germinal? Muchachos, ¿una célula germinal? ¿No se ubican? ¿No saben qué es una célula germinal? ¿En tu cuerpo tienes células germinales? Sí, sí tienes células germinales. Son las células que te ayudan a la reproducción sexual. En el caso de los hombres, ¿cuáles serían sus células germinales?
Esperma. El espermatozoide, no el esperma, los espermatozoides. Y en las mujeres, no es el esperma, son los espermatozoides. Y en las mujeres, ¿cuál sería la célula germinal de las mujeres? Óvulo. El óvulo. Óvulo, óvulo u ovocito, que ya lo van a aprender más adelante. Óvulo u ovocito. Muy bien, se acabó. Ovocito. Claro, ovocito en este caso. Muy bien, muy bien. Sigamos, muchachos. Acabamos con las proteínas en general, pero ahora tengo que hablarte de una proteína en particular. Una proteína en particular son las enzimas. Las enzimas, mira, vamos a trabajarlas así. Pregunto y respondo, y ustedes me van ayudando. ¿Qué es una enzima? Es una proteína globular. Es una proteína globular. Esa es la respuesta. Una enzima es una proteína globular. Muy bien. ¿Cuál es su función? Ser catalizador. Lo llaman catalizador biológico. ¿Qué es ser un catalizador? Aceleran las reacciones químicas. Los catalizadores aceleran las reacciones químicas. ¿De acuerdo? ¿Y cómo hacen eso? Reduciendo la energía de activación. Reduciendo la energía de activación. Algunos que conocen algo de química saben que cuando una molécula se tiene que transformar en otra molécula, necesita ganar mucha energía y se transforma. Entonces, la enzima ayuda a las moléculas a utilizar menos energía y se transforman más rápidamente. Eso es una enzima. Las enzimas son proteínas globulares que son catalizadores biológicos porque aceleran las reacciones químicas reduciendo la energía de activación. Punto, se acabó. ¿Qué tiene una proteína para ser enzima? Porque no todas las proteínas son enzimas. Entonces, ¿qué tiene una proteína para ser enzima? Tiene el sitio activo. El sitio activo es un espacio que está formando parte de la proteína. Ese espacio permite, primero, reconocer a una molécula llamada sustrato y transformar a este sustrato en producto. Lo transforma en producto. Entonces, esa es la clave. Reconoce reconoce en este caso a una molécula llamada sustrato y lo transforma en producto. Ese es el sitio activo. El sitio activo es un lugar, es un espacio, como lo estás viendo acá. La enzima está de amarillo. Ese espacio que estás viendo en esa enzima, ese es el sitio activo. Allí viene el sustrato y se mete. ¿De acuerdo? Entonces, el sitio activo tiene dos zonas. Una zona llamada de fijación, que es la que reconoce al sustrato y se empieza a unir a él. Y luego, más internamente, tiene la zona de catálisis o zona catalítica, que es la que ayuda a transformar el sustrato a producto. Lo más importante de la enzima es el sitio activo. Lo más importante de la enzima es el sitio activo, porque es la que en realidad le va a permitir la función. Bien, en base a ese sitio activo, la enzima, escúchame bien, en base a ese sitio activo, la enzima tiene 4 etapas de acción. O sea, las enzimas actúan a través de 4 etapas. Primera etapa, reconocimiento. Segunda etapa, acoplamiento. Tercera etapa, acción catalítica. Y última etapa, liberación del producto. Mira, reconoce, se une, transforma y libera. Son las 4 etapas. Primera etapa, la enzima reconoce al sustrato. La enzima reconoce al sustrato. Hay que ser sinceros en este caso. La enzima no reconoce a cualquier molécula, sino que reconoce a la molécula que pueda ser parecida o igual a su sitio activo. ¿Estás viendo ahí la figura? El sustrato y el sitio activo como que tienen una cierta semejanza. Entonces, por eso es que la enzima reconoce al sustrato. Una vez que lo reconoce, se acopla, se unen, ¿de acuerdo? Ahí estás viendo cómo la enzima y el sustrato se han unido. Hay dos hipótesis para explicar este proceso. La hipótesis de Fischer y la hipótesis de Koshland. La de Fischer dice que la enzima y el sustrato son sólidos, duros, y que se unen punto por punto como una llave con cerradura. Por eso la llaman la hipótesis llave-cerradura. En cambio, la hipótesis de Koshland dice, no, las moléculas no son sólidas, sino que sí tienden a acoplarse, tienden a amoldarse una a la otra y se unen, formando el encaje inducido. ¿Cuál de las dos es aceptada actualmente?
La más aceptada es la de Koshland, porque ya se sabe que las moléculas en realidad no son sólidas, sino que tienen cierta flexibilidad y eso les permite unirse y separarse más fácilmente. Una vez que ha ocurrido el acoplamiento, ya la molécula del sustrato se ha unido a la enzima, ahora la enzima ayuda al sustrato a convertirse en producto. Mira cómo cambió de color el sustrato. De lo que era verde, ahora es celeste y medio amarillo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ha pasado? Ese sustrato ha empezado a transformarse, ha empezado a modificarse. ¿De acuerdo? ¿Y quién lo está ayudando? La enzima. Al final, donde dice liberación del producto, la enzima deja libre al producto. Mira, el sustrato se ha convertido totalmente en producto y se está separando. Se ha convertido totalmente en producto y se separa y ahora deja libre al producto. El producto ya se liberó. Creo que lo entiendo de esa manera. Entonces, mira los ejemplos. Ahí lo tienes. Tienes el reconocimiento. Tienes el acoplamiento. Tienes la unión enzima-sustrato que se va a convertir ahora en enzima-producto, porque básicamente, si te fijas, ¿de acuerdo? El sustrato se está convirtiendo en un producto, se está cambiando de color y está cambiando su estructura. Muy bien. Y luego, ¿de acuerdo? Tienes la liberación del producto. Una pequeña pregunta, muchachos. Una pequeña pregunta. Si ustedes ven lo que está pasando aquí, díganme quién es el único o quién es el que se ha transformado en todo el proceso. ¿Quién es el único que se ha transformado en todo el proceso? Sustrato. El sustrato. El sustrato, excelente. Muy buen dato, el sustrato. Y díganme, ¿qué le ha pasado a la enzima? Díganme, lo que están viendo, miren lo que están viendo. ¿Qué le ha pasado a la enzima? Se ha moldeado. No, mira bien. Nada, aparentemente, Edward. Muy bien. Nada. Según el esquema, la enzima se mantiene igual. No le ha pasado nada. El único que se ha transformado es el sustrato para dar origen al producto. El único. Pero nadie más. Nadie más. Entonces, por eso dicen que la enzima es un catalizador, porque ayuda a que una molécula se transforme en otra, pero ella no participa de la reacción. Eso es lo importante y eso es lo que quiero que entiendan. Las enzimas son catalizadores, ayudan a que una molécula se transforme en otra, pero no participan de la reacción. Por eso los llaman catalizadores. Se acabó el asunto. Ahora sí, ahora ya entienden por qué le dicen catalizador. Bien. Características, o propiedades. Las enzimas son específicas. Hay una enzima para una reacción y hay una enzima para un sustrato. Enzima para reacción y enzima para sustrato, ¿de acuerdo? Actúan en pequeñas cantidades, pequeñísimas cantidades, ¿de acuerdo? Y son muy sensibles porque son proteínas y entonces pueden desnaturalizarse con acción del calor o con acción del pH. Se pueden desnaturalizar. Punto. Algunas enzimas están incompletas. Es como decir, son proteínas que parecen un rompecabezas y les falta una pieza. Entonces están incompletas y no funcionan. Para completarlas hay que ponerles esa pieza. Ya, a esa pieza lo vamos a llamar cofactor. Le vamos a dar el nombre de cofactor. Hay dos tipos de cofactores. Hay cofactores inorgánicos que son cationes. Cofactores inorgánicos que son cationes. Ya ustedes saben que es un catión, es un ion con carga positiva que vienen de los metales. Y hay coenzimas orgánicas, que se las llama coenzimas. Las coenzimas, ¿de acuerdo? Son cofactores orgánicos que vienen de las vitaminas del complejo B. Vitaminas del complejo B. Cofactores orgánicos que vienen de las vitaminas del complejo B. Por eso es bueno consumir complejo B, porque el complejo B activa nuestras enzimas que ayudan a la producción de energía dentro de nuestro cuerpo. Punto, muchachos. Ahí tienen a los cofactores. Ahora, mira lo que dice ahí abajo. Apoenzima más coenzima igual holoenzima. ¿Qué significa eso? Apoenzima más coenzima igual holoenzima.
A ver, muchachos, ¿qué significa para ti apoenzima? ¿Qué es? ¿Es una enzima activa o una enzima inactiva? ¿Qué me dirías? Apoenzima. ¿Enzima activa o enzima inactiva? ¿Activa? ¿Seguro que es activa? Inactiva, Patricia. Muy bien. Es una enzima inactiva. ¿Por qué me dices que es inactiva? Porque necesita de la coenzima. Es lo que te estoy diciendo. Necesita de la coenzima. ¿De acuerdo? La apoenzima es una enzima inactiva que necesita de su coenzima. Una vez que se une a la coenzima, ¿en qué se convierte? En holoenzima. ¿Y qué es una holoenzima? Es una enzima activa. ¿Me entiendes? O sea, imagínate a una enzima como si fuera un rompecabezas y le falta una pieza. Ya, esa pieza es la coenzima. Cuando la enzima, que es el rompecabezas, sin esa pieza está inactiva. Yo vengo y le pongo la pieza que falta, la completo y la convierto en una holoenzima, una enzima activa. ¿Queda claro? Bien, ahora díganme una cosa, muchachos. ¿Qué entiendes tú por proenzima? Proenzima. ¿Qué es una proenzima? Pro es antes, o sea, es antes de una enzima. Una proenzima es una proteína que se va a convertir en enzima. Es una proteína que se va a convertir en enzima, la proenzima. Las proenzimas son proteínas que necesitan transformarse para tener un sitio activo y funcionar como enzimas. Necesitan un inductor o un activador. Por ejemplo, en tu estómago tú tienes una proteína que se le llama pepsinógeno. Cuando tú tienes hambre, el pepsinógeno, cuando tú tienes hambre, el estómago libera ácido clorhídrico. El estómago libera ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico rompe al pepsinógeno y lo convierte en pepsina. Rompe al pepsinógeno y lo convierte en pepsina. ¿Estamos? Y hemos formado básicamente una nueva enzima. O sea, hemos roto a la proteína, le hemos creado un sitio activo y hemos formado una enzima. Esas son las proenzimas. ¿Estamos? Bien. ¿Cómo clasificamos a las enzimas? Las clasificamos de acuerdo a la reacción que cataliza. Oxidorreductasas son las que oxidan y reducen. Por ejemplo, tú oxidas quitando un electrón y reduces donando un electrón. O sea, le quitas un electrón a una molécula y se la das a otra. Oxidorreductasas. Transferasas, estás transfiriendo moléculas de un lado a otro. Hidrolasas, estás rompiendo enlaces con agua. Liasas, liasas y ligasas son enzimas que van a unir a las moléculas. Y las isomerasas son las que convierten una molécula a otra molécula. Mira acá el esquema. Oxidorreductasas, le quitas un electrón a una molécula y se la pasas a otra. Transferasas, mira, le estás quitando esa molécula que es una flecha y lo estás pasando de una molécula a otra. Las hidrolasas son aquellas que van a romper con agua. Mira, el agua viene, rompe el enlace y separa a la molécula. Hidrolasas. Liasas, mira, está rompiendo el doble enlace y le está pegando un grupo amino. Isomerasas, está convirtiendo la glucosa en glucógeno y el glucógeno en glucosa. ¿De acuerdo? Ligasas, está uniendo dos moléculas, pero con ayuda del ATP. En este caso, el ATP ayuda a que las dos moléculas se asocien. Ahí tienes entonces a las enzimas. Se acabó, muchachos. Esto es lo mismo que te acabo de explicar, pero ya con los esquemas al costado. Y esto es lo último de proteínas. Acabamos proteínas. Me voy a los ácidos nucleicos. Escúchenme un ratito. No es nada del otro mundo. Ácidos nucleicos sí lo van a entender. Igual que las proteínas. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Son moléculas de importancia biológica. Todo ser vivo las tiene. Todo ser vivo tiene ácidos nucleicos. Son de dos tipos, ADN y ARN. El ADN da origen al ARN por transcripción y el ARN da origen a una proteína por traducción. Los ácidos nucleicos fueron descubiertos por Miescher en el año de 1869 y su estructura química fue propuesta por Watson y Crick en 1953. Te doy el dato. Friedrich Miescher fue el que descubre a los ácidos nucleicos dentro de una molécula o dentro de una sustancia que nosotros llamamos la pus.
La pus es la destrucción de las células. Entonces, él analiza y encuentra una sustancia ácida que no entendía qué era. Luego va y lo busca dentro de la célula y lo encuentra en el núcleo y lo llama nucleína. Pero luego aparece Richard Altman y le dice, si son moléculas ácidas que están dentro del núcleo, vamos a llamarlo ácidos nucleicos. Y así los dos pusieron el nombre de ácido nucleico a esta estructura. Bien, luego vino Robert Fulgen y utilizando un pigmento que se llama fucsina, lo agregó a un tejido y observó que los núcleos se teñían. Y cuando observa que los núcleos se teñían, lo que se teñía en realidad era esta molécula, este ácido nucleico que formaba parte de estos núcleos y se teñían de un color rojo, que era la fucsina. Y luego él mismo se dio cuenta que estos núcleos empezaban a transformarse y daban origen a cromosomas. Entonces se dio cuenta que los cromosomas también estaban formados por este ácido nucleico. Levan, ¿de acuerdo? Más o menos por los mismos años, descubre que los ácidos nucleicos estaban formados por 3 componentes: la pentosa, el ácido fosfórico y las bases nitrogenadas. ¿De acuerdo? Bien. Y básicamente encuentra la estructura y a esto los llama nucleótidos. Los llama nucleótidos, ¿de acuerdo? Entonces le da el nombre de nucleótidos. Bien. Luego viene Alfred Hershey y Martha Chase. Alfred Hershey y Martha Chase descubren, mediante sus experimentos con este virus, que el ácido nucleico, o sea, que el ADN, era el responsable de la información genética. Era lo que pasaba de generación en generación. Responsable de la información genética. Escúchame, por favor. Descubrieron los virus, pero no se sabía qué era lo que causaba la formación de nuevos virus. Entonces, el virus sabían que estaba formado de ADN y proteínas, en este caso. El virus bacteriófago tiene ADN y proteínas. Pero lo que no sabían era si las proteínas o el ADN era lo que llevaba todo el código para formar nuevos virus. Entonces, marcaron a las proteínas con azufre radioactivo y marcaron a el ADN con fósforo radioactivo. Entonces, cuando el virus fue a infectar a la célula, buscaron a la célula y buscaron dónde estaba el fósforo o el azufre radioactivo. El fósforo estaba dentro de la célula, pero el azufre estaba fuera de la célula. Esto significaba que las proteínas del virus se quedaban afuera y el ácido nucleico era el que ingresaba a la célula a producir toda la infección. Y de ese ácido nucleico se generaban nuevos virus. Entonces, ahí descubrieron que el ADN era el que en realidad llevaba toda la información genética para dar origen a nuevos virus. Y era el que llevaba esta información. Entonces, ahí se le dio la importancia de virus. Luego tenemos a Watson y Crick. Watson y Crick plantearon la estructura molecular del ADN. ¿De acuerdo? Lo idearon y lo plantearon, pero ellos utilizaron todos los trabajos anteriores. Acuérdate que Levan ya había hablado de los nucleótidos, ¿de acuerdo? Habían hablado de que era el material genético y Watson y Crick fueron ayudados o se ayudaron de los trabajos de Frederick Wilkins y Rosalind Franklin. Ellos dos, ¿de acuerdo? Franklin y Wilkins habían hecho trabajos con radiografías o rayos X de la molécula del ADN, ¿de acuerdo? Hicieron rayos X de la cristalografía del ADN y en base a esas moléculas, Watson y Crick pudieron terminar de idear la estructura del ADN, que es la que vamos a estudiar ahorita, la estructura química del ADN. ¿Estamos? Entonces, vamos con el asunto. ¿Para qué sirven los ácidos nucleicos? Primero, controlan la reproducción celular. Son los encargados de la reproducción celular. Segundo, participan de la síntesis de proteínas. Van a producir síntesis de proteínas. Tercero, transmisión de caracteres hereditarios. Son los encargados de transmitir los caracteres hereditarios de una generación a otra. Punto. Componentes químicos. El ácido nucleico está formado por ácido fosfórico. Ácido fosfórico, ¿de acuerdo? Este ácido fosfórico, ¿de acuerdo? Es el que le da el carácter ácido y es el que une a los nucleótidos. Está formado por pentosas. La principal pentosa es la ribosa. La ribosa, ¿de acuerdo? Que da origen a la desoxirribosa. Son pentosas. La diferencia entre una ribosa y la desoxirribosa
es que la desoxirribosa no tiene oxígeno en el carbono 2. Carece de oxígeno en el carbono 2. Y luego vienen las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son anillos heterocíclicos que tienen carbono, hidrógeno y nitrógeno. Carbono, hidrógeno y nitrógeno. Hay dos tipos de bases nitrogenadas, las purinas y las pirimidinas. Las purinas tienen doble anillo, lo estás viendo ahí, son la adenina y la guanina, y las pirimidinas son las que tienen un solo anillo, citosina, timina y uracilo. Esta es la estructura química. Mira la purina y mira el anillo enumerado. Mira el anillo enumerado. Entonces, mira el anillo, el nitrógeno 9, mira el nitrógeno 9, ¿de acuerdo? Y mira las pirimidinas con su anillo con el nitrógeno 1. Te estoy marcando el nitrógeno 9 y el nitrógeno 1. Te lo estoy marcando porque te voy a preguntar más adelante y quiero que lo recuerdes. Las purinas, mira bien el nitrógeno 9 y las pirimidinas, mira bien el nitrógeno 1. ¿Estamos de acuerdo? Bien, avanzamos. Las moléculas del ácido nucleico, o sea, la estructura química del ácido nucleico está formado por ácido fosfórico, pentosa y base nitrogenada. Ácido fosfórico, pentosa y base nitrogenada. Pero estas se van a unir. Entonces, dime de qué está hecho un nucleócido. Está aquí en la diapositiva, solamente tienes que leer y responder. Dime de qué está hecho un nucleócido. Ahí está, pentosa y base nitrogenadas. Exacto, de la unión de la pentosa con la base nitrogenada. Pero ahora quiero que mires. La pentosa en su carbono 1 se va a unir con la base nitrogenada. La pentosa en su carbono 1 se va a unir con la base nitrogenada. Si es con una purina, se une a nivel de nitrógeno 9. Y si es con una pirimidina, se une a nivel de nitrógeno 1. Eso quiero que lo recuerdes. La pentosa en su carbono 1 se une a la base nitrogenada. Si es purina, con el nitrógeno 9, y si es pirimidina, con el nitrógeno 1, y vamos a llamar a ese enlace beta-N-glucosídico, el llamado enlace beta-N-glucosídico. Bien, y mira lo que está pasando acá. ¿Qué es un nucleótido? ¿La unión de qué? Una pentosa Nucleótido. y base nitrogenada. ¿Y qué más? Falta algo. Fosfato. Ya, y el grupo fosfato o el ácido fosfórico. Muy bien. Grupo fosfato o ácido fosfórico. O sea, acá ya están los tres componentes. El nucleótido es la unidad estructural de los ácidos nucleicos. El nucleótido está formado por pentosa, base nitrogenada y ácido fosfórico. Recuerda, el carbono 1 de la pentosa se une con el nitrógeno 9 o con el nitrógeno 1, formando el enlace beta-N-glucosídico. Pero el carbono 5 se une al ácido fosfórico. Estás viendo ahí la figura. Se une al ácido fosfórico a través de un enlace llamado fosfoéster. Fosfoéster. ¿Estamos? Entonces, ya tenemos el nucleótido. Ahora, los nucleótidos pueden ser nucleótidos estructurales que van a formar parte del ADN o del ARN, o son nucleótidos energéticos que almacenan energía en su estructura. Por ejemplo, la figura que estás viendo ahí es un nucleótido energético, porque tiene 3 grupos o 3 ácidos fosfóricos en su estructura. Tienes a la adenina, tienes a la ribosa y está unido a 3 ácidos fosfóricos. Esta es la figura del ATP. Este es el adenosintrifosfato y está almacenando energía en su estructura. ATP, adenosintrifosfato, almacenando energía en su estructura. Si tuviera un solo ácido fosfórico, sería un nucleótido estructural. ¿Cómo se une un nucleótido con otro nucleótido? Se une a través de un enlace llamado enlace fosfodiéster. Mira bien, observa la figura que está al medio. El nucleótido que está abajo tiene la base nitrogenada, la pentosa y el ácido fosfórico. El nucleótido que está arriba está igual, pero se va a unir el nucleótido de arriba con el de abajo a través del carbono 3 que tiene radical OH y el carbono 5 que tiene el ácido fosfórico. El carbono 3 con su radical OH va a reaccionar con el carbono 5 que tiene al ácido fosfórico
van a liberar una molécula de agua y van a formar otro enlace éster. Ya había uno y hemos formado otro. Entonces estamos llamando ahora a este enlace fosfodiéster. Este es el famoso enlace fosfodiéster. ¿Estamos? Entonces, la unión de un nucleótido con otro nucleótido se hace a través del enlace fosfodiéster. Aquí tienes el enlace. Arriba tienes un nucleótido con adenina y abajo tienes un nucleótido con citosina. Mira cómo se unen. El carbono 3 se está uniendo con el carbono 5 a través de un enlace fosfodiéster y se forma la cadena de polinucleótidos. Se acabó. El ADN, primer ácido nucleico, ADN o DNA, que es lo mismo, ADN o DNA, es el ácido desoxirribonucleico. ADN o DNA, ácido desoxirribonucleico, ¿de acuerdo? Está formado por ácido fosfórico, está formado por desoxirribosa, que es la pentosa, y está formado por 4 bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina y guanina. El ADN tiene periféricamente, o sea, hacia afuera, esas cintas marrones son el ácido fosfórico y la pentosa. Y al centro están las bases nitrogenadas. La adenina se une con la timina y la citosina se une con la guanina. Adenina-timina, doble enlace o puente de hidrógeno. Citosina-guanina, triple enlace o 3 puentes de hidrógeno. Ahí lo tienes. Adenina-timina 2, citosina-guanina 3. ¿De acuerdo? Bien. El ADN está formado por 2 cadenas de polinucleótidos. Míralo bien. 2 cadenas antiparalelas. Una va en un sentido y la otra va de cabeza, invertida. En otro sentido, unidas a través de las bases nitrogenadas. Esto parece una escalera, si te fijas. Los 2 lados que están hacia los lados, ácido fosfórico y pentosa, forman los lados, y al centro están los pasos de la escalera. Entonces, mira lo que va a pasar. Mira, coge a la escalera en la parte de abajo y por arriba empieza a atornillarla como si la estuvieras girando hacia la derecha. Vas a formar algo así como una escalera de caracol con giro hacia la derecha. A esa estructura la vamos a llamar doble hélice. Esa es la famosa estructura de doble hélice, que nosotros escuchamos hablar del ADN. El ADN es una doble hélice con giro hacia la derecha. Ahí lo tienes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora escúchame. Hay una famosa ley, que es la famosa ley de Chargaff. La ley de Chargaff dice que la cantidad de adeninas siempre es igual a la cantidad de timinas y que la cantidad de guaninas siempre es igual a la cantidad de citosinas. Eso es una relación que se mantiene en todos los ácidos nucleicos, ¿de acuerdo? Cantidad de adenina, en todos los ADN sobre todo, ADN, que la cantidad de adeninas es igual a la cantidad de timinas y que la cantidad de citosinas es igual a la cantidad de guaninas. Por ejemplo, ahí tienes un ejemplo. Te están diciendo que hay 18% de guanina. Pregunto, ¿cuánto habla de citosina? 18%. 18%, muy bien. Suma 18 más 18. ¿Cuánto suma? 36. 36. Réstalo de 100. ¿Cuánto sale? 74. 64. Muy bien. Ese 64 lo tengo que dividir entre 2, porque 64% es la suma de adenina con timina. Divídelo entre 2. ¿Cuánto sale? 32. 32. Ya, entonces, voy a tener 32% de timina, 32% de adenina, 18% de guanina y 18% de citosina. Con esta ley de Chargaff, yo puedo calcular el porcentaje de adeninas y timinas y de guaninas y de citosinas que encuentro en una molécula de ADN. El ejemplo de abajo ya te lo dejo para ti. Si la citosina es 24%, entonces voy a tener igual de guanina, hago la misma resta y obtengo el resultado y puedo saber cuánto hay de adenina y de timina. Eso es la ley de Chargaff. Punto. El ARN, ¿qué es el ARN? El ARN es una molécula lineal que se forma a partir del ADN. El ARN, de acuerdo, el ARN tiene ácido fosfórico, tiene ribosa y tiene bases nitrogenadas. ¿Qué bases? Adenina, guanina, citosina y uracilo. La diferencia es el uracilo. ¿De acuerdo? Presenta una sola cadena de polinucleótidos y se forma a partir del ARN. Bien. Se conocen 3 tipos. El ARN mensajero, que es una molécula lineal que lleva el código genético escrito en 3 bases nitrogenadas, que son los codones.
Cada codón representa un aminoácido y se forma directamente del ADN y es el que participa de la síntesis de proteínas. El ARN ribosomal, en cambio, es una estructura corpuscular, forma corpúsculos, estructuras esféricas, se asocian a las proteínas y forman los ribosomas. Se encargan de formar ribosomas. Y el ARN de transferencia, que tiene forma de trébol, como lo estás viendo ahí, tiene forma de trébol. Este ARN de transferencia, que tiene forma de trébol, ¿de acuerdo? Por un lado lleva al anticodón y por el otro lado lleva al aminoácido. Entonces, cuando ocurre la síntesis de proteínas, ocurre algo así. El ARN mensajero se pega al ribosoma. El ribosoma se une y permite el ingreso del ARN de transferencia. Este ARN de transferencia, ¿qué hace? Tiene el anticodón, reconoce al codón y sabe en qué lugar va a colocar al aminoácido. Una vez que ha colocado el aminoácido, se va. Y luego viene otro ARN de transferencia con otro anticodón y con otro aminoácido y deja al segundo aminoácido. Y así se va dejando al tercero y al cuarto. Dentro del ribosoma, los aminoácidos se unen a través de enlaces peptídicos y empiezan a formar la síntesis de proteínas. Y así se va formando a las proteínas. Punto, muchachos. Estos son los tres tipos de ARN. Ahí tienes la estructura lineal del ARN, que lo puedes reconocer, la cadena de ribosa, ácido fosfórico y las bases nitrogenadas. Y este cuadrito, para terminar, es importante porque te está diciendo cuál es la estructura y cuál es la diferencia que hay entre ADN y ARN. Por ejemplo, tienes el ADN tiene desoxirribosa y el ARN tiene ribosa. Desoxirribosa y ribosa. Mira, la desoxirribosa en el ADN y la ribosa en el ARN. Segundo, las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas, el ADN tiene timina frente al ARN que tiene uracil. ¿De acuerdo? Mira la diferencia. Y con respecto a la cantidad de cadenas, el ADN tiene dos cadenas antiparalelas, mírala bien. Una que va de 5 a 3 y la otra que va de 3 a 5. Y el ARN tiene una sola cadena que va de 5 a 3. Una sola cadena que va de 5 a 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí tienes el dato. Estas son las cadenas o estas son las características que diferencian el ADN del ARN. Ya lo tenemos, ya podemos diferenciar y estamos acabando lo que son las moléculas orgánicas. Acabamos proteínas y acabamos ácidos nucleicos. Sí, es bastante, pero lo terminamos. Gracias a Dios lo terminamos, muchachos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahora, nos queda algo de 7 minutos. Esos 7 minutos lo voy a utilizar bueno, ya terminamos las moléculas, pero voy a dar un preámbulo de lo que es este virus. Así que vamos a hablar de virus y vamos a ver qué podemos sacar de los virus, muchachos. ¿De acuerdo? Ahora escúchame un ratito. A ver, mientras va abriendo esto. Nosotros hemos trabajado bioelementos. Después hemos trabajado biomoléculas. Las biomoléculas inorgánicas y orgánicas. Las biomoléculas orgánicas se asocian entre sí formando supramoléculas. Ya, hasta ahí quedó. Las supramoléculas, como las membranas celulares, como los ribosomas, como la pared celular, se pueden unir y van a formar a la célula, que es la siguiente estructura, el siguiente nivel estructural. Pero hay una estructura supramolecular que debemos estudiar que es importante. Y esa estructura supramolecular son los virus. ¿De acuerdo? Son los virus. Decimos que el virus no es célula. Perdón, no es célula, no tiene nada de célula. Pero decimos que el virus no es un ser vivo. El virus no es un ser vivo. El virus es una estructura supramolecular nada más. Nada más. Entonces, ahora viene la pregunta. Si el virus es una estructura supramolecular, díganme por qué no es un ser vivo. Díganme cuáles son las características que no tiene el virus para ser considerado ser vivo. ¿Quién me ayuda? Díganme por qué el virus, ya, muy bien, no tiene metabolismo, lo acepto, excelente, no tiene metabolismo. ¿Qué más? ¿Solamente porque no tiene metabolismo?
No, 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 no. ¿Reproduce? No, lo de célula déjalo aparte. No se reproduce. Muy bien, Mariela. No se reproduce. Ya tengo dos. No tiene metabolismo y no se reproduce. Una más. Una más. ¿Quién se acuerda? En su núcleo no solo tiene ADN o ARN. No, 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 no. Esa es una característica. Lo que yo quiero saber es una de sus propiedades. Por ejemplo, los virus no son seres vivos porque no tienen metabolismo, lo acepto. Porque no tienen capacidad de reproducción. No se reproducen. Se replican, pero no se reproducen. Y por último, hay una propiedad más que me tienen que recordar. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa propiedad más que me tienen que recordar? A ver quién me ayuda. No son seres vivos porque no tienen metabolismo, no tienen reproducción. Y hay algo más, muchachos. Hay algo más que me tienen que decir. ¿Qué no tiene? ¿No mueren? Irritabilidad. No se olviden de eso. No tienen irritabilidad, o sea, no pueden responder a estímulos. Se dice que un virus, que un virus no es ser vivo, primero, porque no tiene capacidad de generar energía. No tiene capacidad de generar energía. Segundo, no tiene capacidad de reproducción. No se reproduce. Tercero, no responde a estímulos. Entonces, por eso lo dicen que no es un ser vivo. Entonces, por ahí tienen que sacar el dato, ¿de acuerdo? Esa es la característica más importante. Recuerden, esa es la característica más importante. Las tres. Los virus no son seres vivos por eso. Punto. Por ahí empezamos. Segundo, los virus son asociaciones supramoleculares formadas por ácido nucleico y proteínas. Solamente por ácido nucleico y proteínas. Eso es los virus, asociaciones supramoleculares. La palabra virus viene significa veneno. Virus es una palabra latina que da el sinónimo de veneno, ¿de acuerdo? Es un veneno. Normalmente se consideraba a los virus venenos porque, bueno, en un primer momento no se conocía su estructura, pero, por ejemplo, imagínate, ¿qué pasaría si el coronavirus hubiera llegado más o menos hace un tiempo determinado, cuando todavía no se conocía nada de los virus? Imagínate, o sea, sabía que eran sustancias que podían matar a la persona, pero no sabíamos qué era, Entonces, imagínate, el coronavirus ahorita está matando pues un montón de gente por todas partes del mundo, es una pandemia. Entonces, imagínate cómo lo considerarían, pues es un veneno que está matando gente. Hubieran Entonces, dicho así lo llamaron. demonio. Claro, algo por el estilo, ¿no? Por ejemplo, tú hablabas con una persona y después de unos días esa persona se moría, decían que tú le habías pasado tu veneno a esa persona. Entonces, imagínate cómo se considera de esa manera. Entonces, eso es lo que quiero que entiendas. Así lo llamaban. Los virus, en realidad, tienen como elemento genético al ADN o al ARN, ¿de acuerdo? Los virus se replican dentro de una célula llamada hospedadora, pero no utilizan los genes de la célula. O sea, el virus infecta a la célula, pero no usa el material genético de la célula, utiliza su propio material genético. Utiliza la maquinaria metabólica, o sea, utiliza los ribosomas, las enzimas, todo lo que requiere, pero no utiliza los genes, ¿de acuerdo? Porque el virus tiene sus propios genes para producir. ¿Hay virus en estado extracelular? Sí. Dicen que los virus extracelularmente, algunos, no todos, algunos se cristalizan. Entonces, cuando se vuelven a hidratar, vuelven a tener poder infeccioso, pero normalmente pueden estar en forma de cristales fuera de la célula. Algunos, no todos. No tienen forma celular, carecen de forma celular. Otro dato, son ultramicroscópicos, son muy pequeñitos, son ultramicroscópicos. Llegan a medir de 30 a 300 nanómetros. Ahora, ¿qué es un nanómetro? Ya, te lo voy a dar de una manera rápida y clara para que después lo puedas entender. Escúchame un ratito. Tú tienes una regla. En esa regla tienes centímetros. Pregunto, ¿cuántos milímetros tiene un centímetro? ¿Cuántos milímetros tiene un centímetro? 10, excelente, 10. Quiero que veas a un milímetro y mentalmente divídelo en 1000 partes. A ese pequeño milímetro, divídelo en 1000 partes. ¿Estamos? Pregunto, cada una de esas partes, ¿qué nombre le vas a dar? ¿No lo saben? ¿No se lo imaginan?
Cuando tú coges a 1 milímetro y lo divides en 1000 partes, cada partecita que se ha formado es una micra, es una micra. Y es la milésima parte del milímetro. Milésima parte del milímetro. Milésima parte, porque has dividido al milímetro en 1000 partes. Ahora, coge a ese mismo milímetro. Coge a ese mismo milímetro. ¿Estamos? Y divídelo en 1.000.000 de partes. 1.000.000 de partes. ¿Estamos? Ahora, a cada partecita más pequeña que acabas de formar, ¿cómo lo vas a llamar? Lo vas a llamar nanómetro. Ahora, eso es un nanómetro. El nanómetro es la millonésima parte del milímetro. Nanómetro, la millonésima parte del milímetro. ¿Queda claro? Entonces, tenemos al milímetro, tenemos a la micra y tenemos al nanómetro. Ahora ya más o menos puedes entender la diferencia. El nanómetro es mucho más pequeño que la micra, ¿de acuerdo? Y se utiliza solamente en el microscopio electrónico. Los nanómetros solamente se ven a nivel de microscopio electrónico. No lo vas a ver a otro nivel. ¿De acuerdo? Y tampoco los virus. Los virus no lo ves en un microscopio normal. Tiene que ser en un microscopio electrónico especializado. ¿De acuerdo? Muy bien. Los virus son parásitos intracelulares obligados, ¿de acuerdo? Necesitan de la maquinaria metabólica de la célula, ¿de acuerdo? Y infectan a cualquier tipo de célula, cualquiera, ¿de acuerdo? Y son las estructuras más abundantes de la Tierra. Para terminar, solamente para terminar. Los virus están formados por un filamento de ácido nucleico que puede ser ADN o ARN, y esto está envuelto de una cápsula proteica. Esa cápsula proteica puede tener forma geométrica o cilíndrica, ¿de acuerdo? Y el tamaño de los virus es la millonésima parte del milímetro y solo pueden ser vistos a través del microscopio electrónico. Ahí está lo que te acabo de mencionar. ¿Estás viendo la figura? En la figura estás viendo la figura que está hacia la izquierda, hacia la derecha. Ahí hay ADN. Y ese ADN está envuelto por esas bolitas. Cada bolita se llama capsómero y al conjunto lo llamas cápside. Ahora mira el que está a la izquierda. Está la cápside, está el ácido nucleico, pero afuera tiene una envoltura. Entonces hay virus con envoltura. Bien. El ácido nucleico viral puede ser ADN o ARN. Ahí está toda la información genética que el virus necesita para replicarse, o sea, para generar nuevos virus. Este ADN o ARN puede ser de cadena sencilla o doble, circular o lineal, segmentado o no segmentado. Esto es un criterio para clasificar a los virus. Hay virus ADN, hay virus ARN. Hay virus ADN de cadena sencilla o doble y hay virus ARN de cadena sencilla o doble. Entonces, ese es un criterio para clasificar. Sobre esto está la cápside. ¿Qué es la cápside? Una cubierta proteica. Esa cubierta proteica está formada por unidades llamadas capsómeros. Estas proteínas capsómeros se van pegando hasta formar una estructura llamada cápside. Ahora, la cápside tiene forma geométrica y tiene diferentes formas también, pero generalmente geométricas. Tiene, por ejemplo, mira la 1 y la 2, que son virus icosaédricos. Mira la 3, es un virus complejo. Mira la 4, es un virus helicoidal. Y mira la 5, es un virus con envoltura. ¿De acuerdo? Ahora, para terminar nada más por hoy día. El virus complejo es un bacteriófago. Este virus que estás viendo se llama bacteriófago porque parasita bacterias. Este virus tiene la cápside, que es la cabeza, unido a un ácido nucleico, que es su genoma, pero está unido a una cola. Y esa cola está unida a una placa basal. Y la placa basal está unida a unas fibras. Parece una nave espacial, ¿cierto? Parece una nave espacial muy especial. Entonces, este virus, cuando cae sobre una bacteria, la placa basal se pega a la pared celular de la bacteria y las fibras le dan como soporte. Entonces, la cola, que es como una aguja de inyección, penetra a la bacteria, se mete dentro de la bacteria. Y al penetrar, ¿qué hace? Inyecta el ácido nucleico. Y una vez que lo inyecta, has infectado a la bacteria. Entonces, estos son los bacteriófagos, virus especiales o virus complejos que tenemos que ver. Entonces, ya hemos visto la estructura de un virus. Está formado por ácido nucleico y una cubierta llamada cápside. Se acabó el asunto. Ahora escúchenme, muchachos. Con esto vamos a acabar, pero el tema lo tienen, porque ya la Miss le ha enviado estas diapositivas a ustedes. Ustedes la tienen. Su compromiso es estudiarlo, leerlo,
Aquí está la envoltura del virus. Está hablando de los spikes o espículas, que les voy a preguntar la semana que viene. Aquí está la estructura de un virus, el dibujo. Aquí está la diferencia entre un virus con envoltura y un virus sin envoltura. Está cómo se clasifican los virus, ¿de acuerdo? Por el tipo de célula que infectan, por el tipo de ácido nucleico que poseen. Están los virus ADN y los virus ARN. Tenemos acá el virus según la célula que están infectando, ¿de acuerdo? Y las vías de infección, por dónde ingresan los virus, y cómo se replica un virus. El ciclo lítico, que es el ciclo que destruye a la célula, y el ciclo lisogénico, que es un ciclo donde el virus se queda dormido y no funciona, ¿de acuerdo? El ciclo lisogénico es un ciclo donde el virus no se reproduce, se queda totalmente dormido, ¿de acuerdo? Bien. Y después de hablar del ciclo lisogénico, les hablo de algo que ustedes siempre preguntan, ¿qué son los priones? Acá están los priones. ¿Cómo se produce una infección de un prión? Ahí está. Aquí está cómo se transmite un prión, la enfermedad de la vaca loca, por ejemplo. Los tipos de priones y qué enfermedades causan. Y el Kuru, que es una enfermedad que ataca al humano. Tengan cuidado con eso, léanlo también. ¿De acuerdo? Y también habla del SIDA. Ustedes son expertos en SIDA, ¿de acuerdo? Y ahí está la estructura del virus del SIDA con sus partes, ¿de acuerdo? Partes del virus, ¿de acuerdo? Acá está cómo se reproduce dentro de la célula. Y este es el coronavirus. Este es coronavirus. Acá tienes las características de cómo te contagias. Este es el virus del coronavirus. Este es el coronavirus con su estructura. Y tienen también cómo se produce la infección, cómo el virus entra dentro de la célula y cómo da origen a nuevos virus, ¿de acuerdo? Y algunas consideraciones importantes del coronavirus. Y se acabó. Eso es lo que tienen que leer. Es lo que ustedes tienen que leer de virus. Así que, muchachos, voy acabando, porque ya es bastante. Pero eso es lo que hay que hacer. Mira, está toda la información. Ustedes pueden trabajar tranquilamente con eso. Y la próxima semana se los explico y lo van a entender mejor. Lean, por favor, lean bastante. Traten de leer, aunque sea denle media horita antes el día anterior. Y eso les va a servir, muchachos. Yo creo que algunos, sí, el Kuru es por canibalismo, Saúl. Muy bien, si has leído, me parece excelente. Ahora escúchame. Algunos han leído ya proteínas y ácidos nucleicos. Por eso les ha parecido más fácil hoy a la clase. Porque han estado escuchando, han estado más cómodos, los he sentido más fáciles para responder. Porque han leído, pues, están leyendo. Y eso es lo importante. Así que a trabajar, muchachos. Y gracias. Gracias y pasen un bonito fin de semana. Y que el domingo, que es 14, por lo menos abracen a su libro de biología para que lo quieran más. Si no, no van a tener a quién abrazar, muchachos. Cuídense, Gracias, cuídense, profe, muchachos. cuídate.